Buenas tardes a todas las personas que nos van a ver hoy. Hoy tenemos un nuevo encuentro educativo. Esta vez tenemos la participación de unas excelentes invitadas que vamos a ir presentando poco a poco y a medida que las voy nombrando, las voy a ir incorporando a nuestro encuentro de hoy. El nombre de nuestro encuentro es Ciencias Hoy en ¿Por qué tan pocas? Mujeres alta capacidad de STEM. Voy a presentar entonces al equipo que nos va a acompañar el día de hoy. Hay dos personas que la conozco hace harto tiempo y una que es nueva, así que ahí la vamos a ir presentando. Voy entonces que den la bienvenida a María Paz Gómez. Ella es psicóloga, PhD en educación especial con mención en alta en dotación y talento y actualmente trabaja en la Universidad de los Andes. Ahí está María Paz. Voy a presentar también a Leonor Conejeros, psicóloga, doctora en educación, posgrado en Gifted Education, desarrollada en la Universidad de New South Wales, Australia, y actualmente profesora titular de la Pontificia Católica Valparaíso. Y voy a presentar también a nuestra última invitada, la académica investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Marianela Navarro, que está ahí. Hola. Ellas son yo quiero decir algo bien importante. Yo sé que en este momento las personas que más investigan en tema de talento en Chile es parte de este grupo. Ahí María Paz, Leonor y este equipo que ha ido avanzando harto tiempo con los fondos y otras cosas. Así que tenemos el orgullo de tener a este equipo que, como les digo anteriormente, son las personas que la llevan ahora en el tema de investigación en Chile. Así que recibirla con un fuerte aplauso. Qué bueno tenerla acá en esta instancia. ¿Cómo están? Gracias. Bien, Gracias. Gracias por la invitación. Perfecto. Oye, bueno, como les contaba, Omnia, este proyecto estamos intentando trabajar diferentes líneas, innovación, creatividad y ciencia, y estamos dándole harto como fuerza al tema de la ciencia, específicamente con el tema de la mujer, específicamente para fomentar y un poco también solventar algunas dudas con las personas que nos ven. Esto va a quedar grabado, entonces podemos compartir con profesores, con estudiantes, y un poco ir discutiendo esta idea, ¿por qué hay tan pocas mujeres en ciencia? Ustedes han llevado una investigación asociada a este tema, específicamente con mujeres con altas capacidades. La idea de hoy es que nos puedan contar un poco y cómo va su investigación y que nos respondan algunas dudas asociadas a esto. Antes de comenzar con su presentación, ¿algo les gustaría comentar? Solamente agradecer la invitación y sabemos que es fin de semana largo, así que gracias por todos los valientes ahí, interesados en el tema, motivados, y esperamos que sea de utilidad y que podamos generar ahí una discusión interesante. Perfecto. Oye, como le decía, yo, conozco a María Paz hace mucho tiempo, a Leonor también, hace más tiempo conozco a Leonor y a Mariana la estoy recién conociendo, pero claramente, como les digo, son personas expertas en las temáticas, se han dedicado mucho al tema de la investigación y, bueno, les dejo entonces el escenario para que nos puedan compartir un poco acerca de su investigación, cómo la han llevado a cabo y nos puedan después un espacio de preguntas y dudas para poder conversar. Ya, las dejo entonces acá adelante, el escenario es totalmente suyo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias por la invitación nuevamente y vamos a hablar hoy día de un tema que yo creo que no deja indiferente a nadie. En esta presentación que nombramos, ¿no es cierto?, ¿por qué tan pocas? Mujer, alta capacidad de STEM. Sí. Por supuesto que lo más importante es que necesitamos que hayan más. Entonces vamos a ver una investigación, les vamos a contar que estamos desarrollando y que nos puede dar luces, ¿no es cierto?, de dónde intervenir, de qué cosas hacer y para mejorar esta situación que tenemos en la actualidad. Primero contarles que nosotros somos parte de un equipo más grande, donde hay investigadoras tanto de la Universidad de los Andes como también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y también tenemos varios ayudantes de investigación. Somos un equipo bien consolidado y estamos en el último año de nuestra investigación, que ha sido un camino bastante interesante y hemos encontrado, ahí van a ir viendo hallazgos bien interesantes. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, primero queremos hablar un poco de los antecedentes sobre la situación actual, qué es lo que está pasando hoy en día con las mujeres en STEM. STEM, ¿no es cierto?, refiere a todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. También revisaremos un poco qué significa esto de la alta capacidad, sobre todo en este campo, en STEM. ¿Qué buscamos con nuestra investigación? Un poco cómo la hicimos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con metodología, algunos de nuestros resultados, ¿no es cierto?, y implicancia y discusión hacia dónde, ¿no es cierto?, vamos y dónde podemos impactar con todo esto. Ahora doy la palabra a Marianela.
Bien, entonces vamos a comenzar revisando algunos antecedentes que pueden ser conocidos, pero vale la pena mirarlos, yo creo, en su conjunto. Entonces, primero, estos son datos que nos muestra la medición PISA, ya esta es la última PISA del año 2018, donde vemos en la gráfica de arriba los puntajes promedio de matemáticas, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, desde el año 2006 que se comenzó a aplicar la prueba PISA. Y tanto en la prueba de matemáticas, que es la gráfica de arriba, como en la prueba de ciencia, que es la de abajo, ¿ya?, las mujeres están representadas con el color amarillo y uno puede ver que sistemáticamente están por debajo de los resultados de los hombres, ¿ya? Y si bien uno podría ver que ya en el 2018 se acerca y se acorta esa brecha, en realidad ese acortamiento de brecha se debe a la disminución del puntaje de los hombres, ¿ya? Las mujeres han ido subiendo de a poquitito en matemática, lo cual es una buena noticia, y en ciencia más bien se ha mantenido estable desde el año 2009. Esto sucede a los 15 años, ya más o menos cuando las chicas están primero, segundo medio. Otro, ya digamos, siguiendo esta trayectoria y pensando cuando las chicas egresan de la educación media y deben enfrentarse a esta prueba de selección universitaria, ya, datos del 2017, pero en realidad es algo que se ha observado sistemáticamente, ¿cierto? Lo de arriba muestra los resultados entre hombres y mujeres en cada una de estas pruebas, ¿ya? En morado, en el gráfico de arriba, están las mujeres y podemos ver, por ejemplo, que ellas tienen mayor promedio de notas versus los varones. Sin embargo, cuando miramos las pruebas, no hay ningún área del conocimiento en que ellas no sean superadas por los varones, ¿ya? Y cuando miramos los puntajes nacionales, que es el gráfico de abajo, ¿ya?, al menos en lenguaje y comunicación, ya ellas obtienen un mayor número de puntajes nacionales, lo cual sería esperable que no suceda en la gráfica de arriba porque las mujeres obtienen mejores puntajes en el lenguaje, por ejemplo, a nivel de la prueba CINCE, ¿ya? Y esto no se ve tan claramente a nivel de la prueba de selección universitaria. Y si miramos ya una vez que rindieron su prueba, ¿cierto?, y cómo acceden a las carreras universitarias, ya nuevamente en morado corresponde a las mujeres y vemos que en 2017 y en 2014 la proporción de mujeres que ingresa a carreras del área STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ya no ha cambiado mucho, ya desde el 2014. Datos más recientes del 2018 del Ministerio de la Mujer dice que 1 de cada 4 mujeres ingresa a estas carreras, así que en realidad esto se ha mantenido desde el 2017 más o menos estable. Y un dato interesante que queríamos compartir con ustedes es este estudio de la OECD que se hace en base a los resultados de PISA, que muestra cómo son las expectativas de los padres respecto a este tipo de carreras. Ya lo interesante es que esto está hecho para estudiantes que tienen puntajes similares, hombres y mujeres. Entonces vemos ahí abajo los países, ¿cierto?, donde la tercera ocupación, digamos, de izquierda a derecha es Chile, ¿ya? La barrita celeste corresponde a la expectativa hacia las mujeres y el rombo que está arriba es hacia los hombres, ¿ya? Entonces vemos que la distancia que hay, digamos, entre esa barrita azul y el rombo es la brecha que puede haber en cuanto a expectativas, ¿ya? Y vemos que las expectativas son mucho más bajas para las mujeres y que esa brecha, comparado con los otros países, es de las más amplias, ¿ya? Esos son antecedentes relevantes. Bueno, vamos a continuar los datos, el panorama global de qué es lo que pasa, ¿cierto? El tema de las mujeres y esta brecha, ¿no es cierto?, en ciencias, en general las áreas de STEM. Acá tenemos algunos desde los docentes y sobre lo que tiene que ver con las expectativas de los profesores. Una investigación que se hizo con profesores de educación básica, se vio que profesores en formación, no profesores todavía en ejercicio, se vio que ellos ya, ¿no es cierto?, en este proceso formativo tenían expectativas de rendimiento mucho más bajas en general, ¿no es cierto?, para las mujeres que para los hombres. Y generalizaban además
estas dificultades que podrían encontrarse en matemática también al grupo de mujeres, como vemos ahí, ¿no es cierto?, en este cómic, donde para el hombre, ¿cierto?, eres tú el que es malo en matemáticas o pésimo, como dice ahí, pero en el caso de una mujer que le vaya mal, se generaliza a que son todas pésimas en matemáticas. Acá tenemos otro dato que nos muestra resultados desde el año 2005 al 2015, una brecha de años en términos de todas aquellas personas que lideran proyectos. El área, ¿no es cierto?, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, la asociación hoy día que es el ANID. Y vemos, ¿no es cierto?, en la barrita los colores azules representan a hombres a cargo de proyectos de investigación y lo que ustedes ven en color naranjo a mujeres. Vemos que en ningún área del conocimiento tampoco, ¿no es cierto?, las mujeres están más representadas que los hombres, ninguna alcanza el 50%, un poco más alto en educación y en el área lingüística, pero cuando miramos, ¿no es cierto?, las áreas, por ejemplo, de astronomía, de física teórica, de matemáticas, de química, vemos que las mujeres, ¿no es cierto?, tienen mucha menor representatividad en liderar proyectos, lo cual nos da cuenta, ¿no es cierto?, que quienes lideran en realidad la ciencia en Chile son los varones y no las mujeres. Acá otros datos que nos hablan de una investigación que se hizo con niños pequeños para ver cómo era el desarrollo, ¿no es cierto?, cognitivo en términos de sus capacidades en el área de matemáticas, y se observó que no hay diferencias, o sea, entre hombres y mujeres. Ambos tienen capacidades equivalentes para poder aprender cuando son pequeños en educación inicial y luego en los primeros años de educación básica, pero como ya hemos visto con los datos anteriores, algo va pasando en el camino, ¿no es cierto?, que tenemos menos mujeres que estén abordando, trabajando en las áreas de ciencias y tecnologías. Ahora vamos a profundizar un poquito en qué es esto de la alta capacidad en el área de STEM, porque es el foco de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con niñas y jóvenes, ¿cierto?, que presentan altas capacidades en esta área. Yo no sé si escucho yo un ruido de fondo o se escucha todo un ruido de fondo. Yo también escucho ese ruido, sí. Bueno, espero que no esté interfiriendo mucho en lo que se está escuchando. Bueno, para nosotros, ¿no es cierto?, y en general, la alta capacidad la entendemos, ¿no es cierto?, como una habilidad o un desempeño que está por sobre el promedio de los pares en edad de una persona, ya que puede ser un niño, un joven o un adulto. Esta alta capacidad también se caracteriza porque hay una forma de desarrollo asincrónico. Eso refiere que hay áreas del desarrollo humano que no van al mismo nivel. Por ejemplo, podemos tener un área cognitiva que está mucho más desarrollada que el área emocional o social, y esto va produciendo esta sincronía. Y además esa sincronía, ¿no es cierto?, aumenta a mayor nivel cognitivo, porque también tenemos que entender que el grupo de personas con alta capacidad es un grupo heterogéneo, donde hay distintos niveles también, o grados de alta capacidad, que se van combinando además con una alta intensidad que se puede expresar en lo cognitivo, en una curiosidad intelectual permanente, se puede expresar en la emocionalidad, en la intensidad en que las emociones se expresan, una mayor sensibilidad, en lo psicomotor, por ejemplo, en la estética, en distintas áreas también. Y eso va generando una población particular que necesita apoyo, porque estas características, esta sincronía y esta mayor intensidad los hacen más vulnerables, y esos apoyos tienen que ir tanto por parte del sistema educativo como también de parte de la familia. Y ahí entra, ¿no es cierto?, este concepto de catalizadores que también nosotros utilizamos dentro de un modelo en el cual nos focalizamos, que es de un autor canadiense que se llama François Gagné, donde señala que estos elementos, como las características intrapersonales y las características del ambiente, la sociedad en la que se nace, la cultura en la que está, las oportunidades que se encuentran, van a incidir en el desarrollo de este mayor potencial. Por lo tanto, es sumamente importante contar con esas oportunidades. Y tenemos que mirar el contexto también. En el área particular de STEM, algunas investigaciones han mostrado en general que las niñas
que tienen altos intereses, ¿no es cierto?, y habilidades en ciencias y matemáticas son muy parecidas a sus pares hombres. Y eso es en general. No es que seamos tan distintos hombres y mujeres, a pesar de que, ¿no es cierto?, algunos autores intentan mostrar que somos tan diferentes. Y eso más bien tiene que ver con cómo hemos sido socializados en realidad, más que sean diferencias que vengan determinadas, ¿no es cierto?, genéticamente. La adolescencia, por otro lado, se ha visto que es una etapa muy crítica, lo es para todas las personas, pero para este grupo en particular, que necesita, ¿no es cierto?, pertenecer, sentirse acompañado, tener amigos, y en este caso, de las niñas que tienen altos intereses en ciencia, tienden a esconder mucho más su talento para ser aceptadas por el grupo, porque también, ¿no es cierto?, desde la sociedad no se ve tan bien tener tantas habilidades en el área científica en el caso de las mujeres. También se ha encontrado que tienen multipotencial, es decir, tienen habilidades en muchas áreas, pueden tener también intereses por las humanidades, por las artes, por los deportes y por la ciencia, y eso también les hace más complejo a veces definir por qué camino quieren ir posteriormente. Y se ha visto también que en ciencia media en general, las mujeres con alta capacidad tienen notas más altas que los varones, tienden a participar en muchas actividades extracurriculares, pero en general, ¿no es cierto?, esas actividades curriculares no tienen mucho que ver con actividades en el área de STEM que sean tan desafiantes, porque tienden a evitar aquellos cursos, toman otros cursos, ¿ya?, por donde en el fondo desvían también sus intereses. Vamos a entrar ahora en profundizar en la investigación que hemos estado desarrollando y en conocer algunos de los resultados que hemos ido obteniendo. Esto es un proyecto Fondesit a 3 años. Es un proyecto que tiene como objetivo analizar cuál ha sido el proceso de elección de carrera de mujeres que tienen alta capacidad y actitudes positivas hacia la ciencia y la matemática, mirando también los factores intrapersonales y contextuales. Y como decía María Paz al inicio, es un proyecto que está en su último año de desarrollo. Desde la metodología, este es un estudio longitudinal, porque nosotros tomamos estudiantes cuando estaban en segundo medio, así 152 estudiantes con alta capacidad. Estamos quedando con intereses en ciencias y matemáticas. Y de ese grupo nos quedamos con 60 para luego aplicar una batería de instrumentos que nos ha permitido, ¿no es cierto?, conocer un poquito más sobre algunas variables que vamos a revisar brevemente. Pero hemos hecho entrevistas grupales, bueno, evaluación primero de alta capacidad también para identificar al grupo. Por lo tanto, es una investigación mixta, donde nuestra idea, como partimos con los chicos en segundo medio, hoy día ya están en cuarto medio, los hemos ido acompañando. Partimos cuando ellos tomaron los electivos, la decisión de tomar, ¿no es cierto?, un área disciplinaria o seguir una carrera técnica en el caso de los liceos técnicos profesionales, y los hemos ido acompañando para ver cómo es la trayectoria, y la idea, ¿no es cierto?, es finalizar cuando ya ellos decidan a qué carrera quieren ingresar en educación superior. El proyecto ha trabajado con estudiantes de 3 regiones, que son de la región de Valparaíso, la región metropolitana y la región de la Araucanía. En el grupo hay 9 establecimientos educativos de distintas dependencias socioeconómicas y 2 programas que trabajan talentos académicos, uno en la región de Valparaíso y otro en la región de la Araucanía. Dentro de las variables que hemos estudiado está el autoconcepto, que refiere a la visión que las personas tienen de sí mismas, que es sumamente importante conocerlo porque es un constructo complejo que tiene diversas dimensiones. Tenemos el autoconcepto, ¿cierto?, en el área académica, en el área familiar, en el área emocional, social, y incide mucho en cómo uno se ve a sí mismo y se va construyendo, ¿no es cierto?, en el proceso de desarrollo. En el periodo de la adolescencia el autoconcepto tiende a ser más intrínseco, es decir, uno puede contrastar lo que escucha de lo que las otras personas le dicen, ir construyendo la visión de sí mismo, pero evidentemente la carga de todos los mensajes que ha recibido previamente, cuando el autoconcepto era mucho más externo, han ido incidiendo en cómo uno se percibe a sí mismo. Otra de las variables es la autoeficacia, que tiene que ver con la valoración de las propias competencias, cuán capaz me siento yo de poder rendir, en específico acá, ¿no es cierto?, en las áreas de
matemáticas y ciencias, y el otro constructo es el estereotipo, en este caso el estereotipo de género, que se entiende como todos aquellos atributos que se le asignan a un grupo particular y que en el fondo determinan cómo nosotros esperamos que se comporten, que sean, ¿no es cierto?, qué cosas hagan, qué elecciones tomen, y evidentemente esos constructos van limitando las posibilidades que tienen las personas de tomar decisiones y de poder, ¿no es cierto?, desarrollarse plenamente. Y en este caso, nosotros los resultados que vamos a ver ahora, vamos a ir viendo cómo estos estereotipos también, la autoeficacia y el autoconcepto, ¿no es cierto?, se han ido presentando en este grupo que tenemos en estudio. Bien, en cuanto a resultados, entonces, tal como explicaba Leonor, este es un estudio mixto, entonces recogimos datos a partir de aplicación de instrumentos, ¿ya? Y desde allí obtuvimos análisis más de carácter cuantitativo, que es lo que yo les voy a presentar primero. Entonces, nosotros, como planteaba recientemente Leonor, medimos autoconcepto, ¿ya? Y uno de los hallazgos que nosotros observamos en nuestro estudio es que las mujeres, ¿ya?, aún con alta capacidad, tienen un menor autoconcepto que los hombres, ¿ya? Eso, digamos, ya es bastante conocido, pero ¿qué es lo novedoso del estudio? Nosotros, bueno, primero que son con alta capacidad, y que también dentro de la muestra, como explicaba Leonor, tenemos participantes que están, digamos, hacen parte de estos programas de desarrollo de, ¿cómo se dice?, como de mayor desafío curricular, programas de talento, ¿ya? Y ahí encontramos que De enriquecimiento. De enriquecimiento curricular, gracias. Encontramos ahí que las mujeres, por ejemplo, tenían un menor autoconcepto en las que asistían a estos programas de talento versus las que no asistían, ¿ya? Entonces, ahí pensamos que lo que puede suceder es algo así como un síndrome del impostor, ¿cierto? Que ellas piensan que no deberían estar allí, ¿ya? Y se sienten, se comparan, digamos, con el resto de sus compañeros, que son todos de alta capacidad. Pareciera ser que esta identificación tiene algún efecto en su autoconcepto. Ya en cuanto a la autoeficacia, no observamos diferencias entre hombres y mujeres, ya a diferencia de lo que podría plantear la literatura, pero eso también lo entendemos como que en el caso de nuestra muestra, los estudiantes tienen altos intereses en ciencia y matemática, altas actitudes hacia estas disciplinas, ¿ya? Y hay una correlación entre actitudes y autoeficacia. Entonces, eso podría explicar que no hayamos encontrado diferencia. De todas maneras, haciendo un análisis más fino, como mirando las subescalas que componían este instrumento de autoeficacia, ya observamos que las mujeres son más sensibles a los mensajes del entorno, ¿ya? Esto que los hombres se perciben más reforzados, como por ejemplo que ellos declaran que la familia les dice que son muy buenos para matemáticas, se sienten reconocidos por sus profesores, y pareciera ser que eso no sucede en el caso de las mujeres, ya no lo perciben así. Y también en esta medición de estereotipos de género observamos también que las mujeres con alta capacidad presentaban rasgos que se consideran estereotipadamente femeninos, pero de un carácter más negativo, como podría ser la timidez, la voz suave, como, no sé, más sensibilidad, ¿cierto? Y eso también fue más pronunciado en las niñas que asistían a estos programas de talento o de enriquecimiento curricular. El micrófono, Mari.
Maripaz, tengo un pequeño problema técnico, activa el micrófono del celular y desactiva el micrófono del computador, a ver si ahí sirve. Parece que el teléfono que tienes del audífono, el micrófono está causando una problemática. Ahí sí, a ver si habla. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Ahí. Ah, perfecto. Gracias. Ahí sí. Estas cosas que pasan en vivo. Bien. Les voy a contar un poco de los resultados cualitativos, ya que tienen que ver más, ya no de mediciones ni de instrumentos, lo que estábamos hablando antes, sino que más bien en esta profundización en las ideas, en las percepciones y en las historias de vida de estos estudiantes que participaron o que aún participan de esta investigación. Estuvimos con ellos en entrevistas grupales y también con ellos en entrevistas individuales. Este es un ejemplo de unas entrevistas que hicimos nosotros, lo que ustedes pueden ver acá, que les pedimos, antes de hablar de sus vidas, es hacer una línea de tiempo, ¿ya? Entonces ellos van relatando desde que eran bien chiquititos, ¿no es cierto?, de primero, segundo básico, incluso antes, cómo se fue generando este gusto, este interés hacia la ciencia y la matemática. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver, ¿no es cierto? Bueno, y tenían stickers, qué sé yo, iban poniendo, a medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto?, los distintos cursos, wow, y caras felices, o no siempre eran felices, a veces eran más tristes o enojados, dependiendo qué había pasado un poco en distintos momentos, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces les vamos a ir contando cuáles son estos resultados. Primero que todo, ver qué desde estas historias, de estos relatos, ¿no es cierto?, de estas experiencias de vida, qué es lo que acerca a las niñas y jóvenes a STEM. Ya, primero, algo importante es tanto el padre como la madre, las dos figuras, ¿no es cierto?, como un modelo de rol, o como en inglés se dice role model, ¿no es cierto?, que son importantes, son una figura a seguir, significativa, que lo miran hacia arriba, ¿no es cierto?, como alguien a cual, un ejemplo, ¿no es cierto?, a quien yo puedo seguir, ya sea por lo que hacen, por su carrera. Teníamos efectivamente padres que algunos, ¿no es cierto?, se desempeñan en carreras STEM, de ingeniería, por ejemplo, pero también, por ejemplo, mamás que eran profesoras en esas áreas, en física, en química, y también constituyen un modelo de rol por el contenido, por lo que abordan, ¿ya? Por otro lado, los profesores, vimos que aquellos que acercan son los que están motivados, ¿no es cierto?, y que transmiten esa motivación, pasión, encanto por esa área hacia los estudiantes, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tienen altas expectativas hacia sus alumnos, ¿ya? Los miran así como que pueden llegar muy lejos. Por otro lado, otro aspecto que revisamos, ¿no es cierto?, con los estudiantes, son aquellas actividades de orientación vocacional, o sea, que todo un tema cuando se habla de esto en los colegios. ¿Qué tipo de actividades son las que realmente impactan? Entonces, aquí es muy importante el tipo de experiencia. La experiencia que más toca, ¿no es cierto?, que más pueden acercar, son aquellas donde los chiquillos, chiquillas, ¿no es cierto?, pueden ir directamente a terreno, donde pueden experimentar, como cuando dice manos en la masa, por ejemplo, ir a un laboratorio, ver lo que hace una científica, científico, ¿no es cierto?, aquí, o ir a alguna industria, y mirar, ver y experimentar, ¿no es cierto?, en vivo, qué es lo que hace, cómo se desarrolla esa persona en su trabajo, ¿no es cierto?, ya sea de investigación o en otras áreas. También las actividades extracurriculares son importantes para los estudiantes y sobre todo todo lo que tiene que ver con ferias científicas, por ejemplo, donde pueden ellos llevar y exponer su trabajo, las que se hacen tanto en el colegio, fuera del colegio, en museos, etcétera, etcétera, pero donde ellos pueden contar, ¿no es cierto?, un poco también de lo que están desarrollando. Y por último, no hay que dejar fuera algo que es bien importante para ellas, que son todo lo que tiene que ver con el tiempo libre, ¿ya? Y aquí aparecen elementos que no siempre están necesariamente considerados en estas discusiones, que por ejemplo es YouTube, ¿no es cierto?, con todos estos canales de divulgación científica que pasan a tomar un rol bien relevante como para seguir profundizando más allá de la clase, ¿no es cierto?, en estos canales. Y también aparecen muchas series, ¿ya? Entonces aparece aquí todas las que tienen que ver con medicina forense, ¿no es cierto? Ustedes sabrán las cuales estoy hablando. También todas las que tienen que ver con medicina en general, donde hay una mayor investigación, indagación, etc. ¿Ya? Y por otro lado, también vimos lo que aleja a las
niñas y jóvenes de STEM, ya, que si bien, por ejemplo, en el caso de los padres, ¿no es cierto?, que hay una buena relación y son figuras, ¿no es cierto?, como estos modelos a seguir, también hay conversaciones, ¿no es cierto?, y a veces hay mensajes transmitidos muchas veces por la figura paterna, que son percibidos por algunas niñas, no por todas, como una presión excesiva. Entonces, tú tienes que estudiar X carrera, ingeniería en tanto porque es donde vas a ganar plata, por ejemplo, o es donde te conviene. Ese tipo de mensajes pueden tener un efecto contraproducente. Entonces, al final del día, en vez de incentivar, más bien alejan e incluso producen hasta un rechazo en esas niñas. ¿Ya? Otro aspecto ya más intrapersonal, más propio de ella, tiene que ver con el perfeccionismo. Esto de, si no soy excelente, si no tengo las mejores notas, ya sea en matemática, física, química, ¿no es cierto?, biología, no voy a poder acceder, no me va a ir bien en la universidad. Y esto se ha visto no solamente en nuestra investigación, sino que después se ha estudiado, por ejemplo, hay estudios bien interesantes que ven que las mujeres, si no tienen el CV al 100%, no postulan, por ejemplo, a un cargo, versus los hombres que postulan con el 60% de las características de lo que piden. Entonces tiene que ver mucho con eso, que si no soy excelente, que si no soy estudiante de 7, ya en estas asignaturas vinculadas a STEM, entonces eso me impide, me traba que voy a ser exitoso, ¿no es cierto?, en esas carreras en la universidad. También en relación a los profesores, muchas veces hay un entorno, ¿no es cierto?, que incentiva, que promueve escoger áreas donde hay mayor desempeño. Ya ha hablado Leonor, ¿no es cierto?, que muchas veces las niñas con alta capacidad se produce un multipotencial, son buenas para lenguaje y son buenas para física, por ejemplo. Entonces, algunos profesores, ¿no es cierto?, en su entorno educativo dicen, ay, pero por lenguaje, si tú eres buena, si te va bien, elige X carrera. Entonces, es una especie de inclinar la balanza hacia la zona de confort. Lo que nos falta es todo lo contrario, o sea, desafiar más, salir de ahí, decir, oye, tú también eres buena para física y mira, y te podría ir bien en tal o cual carrera. Y por último, los profesores que no se involucran o que están un poco más, que no hay un vínculo como más emocional, que también lo hemos visto en estudiantes chilenos con alta capacidad, es algo importante ese vínculo, que no hay un involucramiento más allá del aula, conversaciones, etcétera, también terminan alejando un poco a las chicas de esta carrera. Y bueno, como para ir cerrando, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con todo esto finalmente y con esta entrada, con estas dificultades? Es bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, tenemos una pérdida importante de talento femenino en Chile y a nivel mundial, y cómo este puede contribuir de manera importante en áreas STEM y de forma diferente también, con otros aportes. Por otro lado, está el tema de los salarios, que más que bajos, también quizás la poca posibilidad de acceder a carreras, ¿no es cierto?, que tienen un estatus y que sabemos que en el mercado, ¿no es cierto?, pagan mejor, ¿ya? Y por otro lado, también se ha visto una pérdida en el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, de muchos países. Se ha estudiado esto en distintos continentes y la pérdida es muy importante. Hasta se habla de un 30%. Y hay dos conceptos que se usan acá cuando se habla de las mujeres en STEM. Por un lado, se habla de un techo de cristal, ¿ya? Que cuando la mujer va ascendiendo, ¿no es cierto?, en su carrera, en estas carreras científicas vinculadas a STEM, muchas veces se topa con barreras que son invisibles. Estas son metáforas bien interesantes que se han usado hace varios años ya. Y se topa con esto invisible que la impide seguir subiendo. Muchas veces tiene que ver con estereotipos, que es lo mismo que les mostramos en nuestro resultado, ¿no es cierto? Que la mujer a lo mejor o le dan cargos, ¿no es cierto?, como de liderazgo, ¿no es cierto?, más asociados a liderazgo y puesto más alto, ¿no es cierto?, a hombres, y una serie de obstáculos invisibles, ¿no es cierto?, con los que se van topando las mujeres. Y por otro lado tenemos esta tubería que gotea, leaky pipeline le llaman, que es, bueno, tenemos la idea, está aumentando, aunque poco a poco, digamos, no en la proporción que quisiéramos, el ingreso, queremos aumentar el ingreso a esta carrera,
que es lo de STEM. Muchas veces esto también se habla desde la carrera académica. Y entonces tratamos de impulsar esto, de este ingreso, y luego en esta carrera, en esta tubería, ¿no es cierto?, se va goteando, van saliendo estas mujeres. ¿Por qué? Porque empiezan a haber barreras de otro tipo, como por ejemplo es la conciliación, familia, trabajo, todo lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, etcétera, etcétera. Y por más que las mujeres tengan ganas, ¿no es cierto?, se ven, entre comillas, obligadas a ir saliendo y ir dejando esta carrera, o por otro lado tampoco a veces pueden cumplir con los parámetros, a veces muy exigentes, por ejemplo en la área académica, no sé, de publicaciones, de proyectos. Entonces va chorreando, digamos, y van llegando muy pocas, van avanzando muy pocas. Pero no todo es tan malo. Tuvimos excelentes noticias hace pocos días, ¿no es cierto? Como por ejemplo estas dos mujeres, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, ¿no es cierto?, que fueron galardonadas con el Premio Nobel de Química, y también hay una ganadora del de Física. Así que hay esperanza, hay que trabajar, seguir trabajando. Y ahora queremos darle la palabra a usted, más que nada. ¿De qué podemos hacer, ¿no es cierto?, con esta problemática? ¿Qué podemos hacer en este contexto? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan, sobre todo en nosotros, en nuestro contexto chileno? Ya. Bueno, ahí apareció de la nada. Ahí están los correos de las expositoras para que puedan mandar algunas preguntas. Ahora, mientras salen las preguntas que van a salir por el live de Facebook, un poco también, bueno, felicitarlas por el trabajo realizado. La verdad es que es una línea de investigación bastante como relativamente nueva acá en Chile, especialmente con población de altas capacidades. Yo le voy a hacer algunas preguntas también por un poco con esta especie de discusión, porque también lo interesante acá es que son tres expositoras, pero una de ustedes tiene una formación totalmente diferente. O sea, la base de, por ejemplo, Marianela, ella es bióloga celular de formación. O sea, ella viene una carrera como más ciencia y después se dedica a todo este tema de la humanidad. Entonces, como interesante frente a eso. Quizás también de esta misma lógica, porque todos ustedes finalmente se dedicaron a la investigación, a la ciencia por un lado más social o a la ciencia más como dura. ¿Cómo fue su experiencia en esta como línea? ¿Cómo dedicarse a la ciencia? ¿Cuáles fueron los desafíos que ustedes enfrentaron? ¿Cómo fue todo este proceso? No sé si alguna quiere responder. A ver, no sé, quizás parto yo, ¿cómo dedicarse a la ciencia? Bueno, mi corazón siempre ha vivido dividido entre la ciencia y la educación. Yo soy de una familia de profesores y si bien, claro, estudié biología, me gustaba mucho la enseñanza. Yo soy profesora de biología. Entonces, después de formarme como bióloga, que es una formación que yo hice en Francia, luego al volver a Chile hice mi formación pedagógica y bueno, después ya trabajando en colegio y todo, la necesidad de seguir estudiando, y comencé con un magíster que tenía orientación e investigación, y eso me encantó. Encontré que conciliaba mis dos corazones divididos y terminé haciendo un doctorado, y bueno, mi investigación siempre tenía que ver con ciencia. Entonces era como conciliar, la ciencia de la educación fue para mí la conciliación de este mundo, este corazón científico que tengo y mi corazón pedagógico. ¿Cómo ha sido el caso de ustedes, María Paz, María Leonor? ¿Cómo ha sido este como camino? Porque, claro, ustedes se dedicaron a sacar sus doctorados, su PhD. ¿También implica eso algo con el tema de ser mujer? ¿Les pasó algo? ¿Tuvieron complicaciones, grandes desafíos, estas barreras invisibles que ustedes mencionaron? O sea, sí, bueno, yo diría que sí, la verdad es que uno tiene que dedicar muchísimo tiempo. El tiempo que uno tiene que dedicar, yo creo que es más, porque tienes que cumplir muchos roles, ¿no? Y sí, uno tiene que ir dejando un poco de lado a la familia, sobre todo, porque no puedes como cumplir o ser productiva al mismo nivel, ¿no es cierto?, en general que los hombres. Y sí, hay mucho trabajo detrás, o sea, llegar a poder ganarte los proyectos y poder generar las publicaciones y poder avanzar en la carrera académica en el ámbito, ¿no es cierto?, de las universidades, que hoy además están sumamente competitivas y con estándares muy, muy altos también, implica dejar de lado muchas cosas personales, no tener tiempo, por ejemplo, para dedicarte a otras cosas. A veces uno quisiera
no sé, ir a ver al cine una película o hacer cualquier cosa común y tus fines de semana y tu semana, todo tu tiempo en el fondo está dedicado a esto. O sea, cuando uno, pero además porque a uno le gusta, yo no lo siento como un tremendo sacrificio, yo lo disfruto también, pero sé que invade todo y uno recibe quejas del entorno, ¿no? Porque es como... es mucha la dedicación que uno le pone, pero es la manera en que uno tiene para poder avanzar y poder aportar también, porque al final el foco lo que uno quiere es poder aportar y que esto vaya cambiando para las futuras generaciones. Gracias, Ahora sí, Mari. Y nada que decir, no, solamente decir nada que decir ahora en pandemia, que más encima se ha investigado que hay muchos más hombres mandando publicaciones a las revistas versus mujeres. Entonces eso ya te lo dice todo ya. Como, ¿qué significa para las mujeres que nos dedicamos a la investigación? Oye, mira, hay unos comentarios súper interesantes acá en Facebook. Les voy a comentar uno que es bastante extenso, pero es la realidad que hay muchas estudiantes y muchos estudiantes con altas capacidades para que lo podamos ver. Alex Mikkel dice lo siguiente. Hola, es muy escasa la ayuda para los niños, así como para los padres en el sistema educativo. A mi hija, 6 años, la tuve que retirar del colegio porque ya no se interesaba en seguir asistiendo, ya que no le resultaba interesante y todo lo que enseñaba lo sabía. El colegio no colaboró en nada y nos dijo que ella era la que tenía que adecuarse y nivelarse a sus compañeros. En prekinder le enseñaban las vocales y ella sabía leer prácticamente. Tuvimos que buscarle un colegio particular que aceptara, y ahí no se cortó, pero es bastante largo. Bueno, es una realidad que hay muchos estudiantes. No sé si ustedes pudieron evidenciar algo en sus investigaciones, o quizás cómo ahí está el desafío de atender también a los establecimientos educativos que ven estos chicos con altas capacidades y mujeres con altas capacidades también que quieren como más cosas. Bueno, quizás sí, ahí te puedo aportar que, bueno, también estamos haciendo otro proyecto de investigación donde estamos trabajando con escuelas, porque justamente hemos visto esto. Sabemos que en nuestro contexto no hay una política que apoye las altas capacidades, ¿no es cierto? Que hay programas, pero que son programas que están en las universidades, que no permean el sistema escolar, que falta mucho que avanzar ahí, y que además que la política, si bien hoy día habla de inclusión, es una inclusión que se entiende muy centrada en atender necesidades asociadas a dificultades y no en potenciar los apoyos. Nosotros creemos que dentro de las escuelas, por lo menos en el sistema de educación municipalizado que tiene los programas de integración escolar, creemos que hay un tremendo potencial de profesionales que debería abrir su mirada, no solamente atender, ¿no es cierto?, las dificultades, como mencionaba, sino también atender las fortalezas y tener una perspectiva de apoyo a las fortalezas en general en el sistema educativo. Creemos que los profesionales están, hay que desarrollar más las competencias y también hay que tener un cambio de foco en la política. Si vamos a entender siempre la inclusión como déficit, al final no vamos a poder atender las altas capacidades y va a pasar lo que este papá dice, que van a empezar a abandonar el sistema educativo porque hay un desencanto y una desilusión, porque no encuentran respuestas, y es muy frustrante para la familia y también es muy poco sano para el niño o niña porque se va desarrollando ansiedad, depresión, desmotivación. Estamos perdiendo un potencial enorme en nuestra juventud y nuestra niñez. Sí, es verdad. Y yo creo que eso pasa también por cómo miramos las necesidades educativas, la necesidad de aprendizaje, que siempre estamos centrados, ¿no es cierto?, como decía Leonora, en el déficit. Tenemos que abrir la mirada, ¿no es cierto?, hacia otra, ver que la alta capacidad no es algo raro, o sea, estamos hablando de un 10%, incluso podría ser más. En cada sala pueden haber 3, 4, ¿no es cierto?, estudiantes con estas características, mujeres y hombres. Y yo creo que no estamos haciendo lo suficiente y no queremos tampoco que se nos vayan. Y lamentablemente llevamos 20 años más o menos en alta capacidad en Chile, haciendo cosas muy interesantes, ahí en Antofagasta, ¿no es cierto?, también, pero falta impactar todavía más al sistema educativo y permitir, ¿no es cierto?, a los estudiantes con interés en STEM, la exploración, ¿no es cierto?, que se fogueen, que vayan a ferias, que puedan desarrollar sus propios proyectos, que puedan tener, no sé, conexiones internacionales, pero tenemos que abrir esos espacios desde muy, muy chicas, porque sabemos que ya en primero básico empieza el tema de los estereotipos. Claro.
Oye, hay un comentario acá de Claudio Torres que me parece interesante también, como eso voy a compartir para que lo vean. Dice, ¿cuáles son las sugerencias que nos darían a los hombres para poder ser facilitadores de las mujeres en STEM? Ahí no sé si tienen alguna como recomendación para los profesores quizás, para los padres, para los compañeros. Sí. Sí. Bueno, sí, interesante. O sea, sí. Perdón, Leonor. Pensando, no sé, No, dale nomás. en profesores, por ejemplo, bueno, tanto hombres como mujeres, el tema de potenciar a las mujeres, y eso pasa primero por tratar de hacer consciente tus estereotipos, ¿ya? Porque todos los tenemos. Nosotros vivimos en una cultura llena de estereotipos, y el problema, lo que sucede en la educación es que son inconscientes, entonces se traspasan de alguna manera sin mala intención de parte de los profesores en, por ejemplo, la enseñanza, de manera implícita, es lo que se llama el currículum oculto. Y entonces se ha visto que, por ejemplo, los profesores hacen preguntas más desafiantes en el área de ciencia y matemática para los hombres versus para las mujeres, la retroalimentación también es más rica para los hombres versus que las mujeres. Entonces, yo creo que parte por hacer consciente esto y, por ejemplo, cosas muy sencillas, o sea, un profesor o profesora puede tener planificadas preguntas que pueden ser muy desafiantes e interesantes y podría preocuparse de seleccionar por sorteo a quién le hace esta pregunta y no dirigirla siempre a las preguntas más interesantes a los hombres y las menos interesantes a las mujeres. Por ejemplo, con palitos de helado, que uno pone los nombres en los palitos y sacar un palito al azar y de esa manera preguntar. Eso en cuanto a los padres, o sea, perdón, en cuanto a los profesores. En cuanto a los padres también, un poco lo mismo, o sea, también los padres educan en la casa, entonces también tener presente eso y no potenciar a las hijas, dejarlas que se ensucien, que salgan al patio, que jueguen con barro, esta idea como de ser niñita que no sé, tiene que sentarse con las piernas juntitas, usar vestido, verse bonita, no, o sea, para dedicarse a la ciencia hay que meterse al barro, buscar bichos y permitir eso y alimentarlo, o sea, borrar un poco esos estereotipos o el tema de los juguetes. Bueno, se ha hablado mucho de eso a partir de publicidades horrendas que han salido en relación al Día del Niño, ¿cierto? Que pareciera que hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Eso como en el ámbito de los niños. Ahora no sé si las chiquillas quieren decir algo en el ámbito más de la investigación, las mujeres investigadoras, no sé. No, yo quería agregar que también se ha visto que los padres, cuando dialogan, por ejemplo, en la mesa, que estamos hablando de una serie, de un, no sé, National Geographic, cualquier cosa, también interactúan más con sus hijos hombres, varones, que con las mujeres, en cuanto a esas temáticas como más duras, si uno puede decir. Entonces hay que tener ojo con eso, o sea, también en las conversaciones a dónde estamos poniendo el foco. Y lo otro que también quería decir en cuanto a la exigencia de los padres, ¿dónde estamos poniendo en cuanto a nuestras hijas? La estamos centrando exclusivamente o mucho en la nota, ¿no es cierto? Y comparando excesivamente quizás, o ponemos más énfasis, ¿no es cierto?, en los procesos, en el esfuerzo, en la creatividad, en la exploración, ¿no es cierto?, en otras cualidades. La nota no es lo más importante. Buena respuesta. Y esto es una temática sumamente compleja. Yo creo que a nosotros como, bueno, yo como papá ahora y como profesor también siempre uno está pendiente de cómo evitar estos estereotipos o reconocerlos, porque uno tiene como bien interiorizado ciertos prejuicios y ciertos mitos también que no han enseñado desde la educación básica, que las mujeres son más humanistas, que el hombre son más matemáticos, estira de los cerebros. Entonces también hay una labor súper grande de la academia un poco también de empezar a romper estos como neuromitos existentes al tema de estas diferenciaciones de género. Así que, oye, muchas gracias por eso. Hay un comentario también de Claudio, que asociado al tema también del premio Nobel. Porque claro, es una temática súper interesante lo que estamos viendo ahora, y hay mucho revuelo y se visualiza tanto con el tema de los movimientos feministas también. Lo bueno también creo que no se están revisados, pero creo que en la actualidad las carreras de mujeres están ingresando un poco más de mujeres que anteriormente, lo cual también es bastante positivo. Y un poco también para una pregunta para ir finalizando,
¿Cuáles serían, por ejemplo, las recomendaciones para las universidades? Porque las universidades somos las personas que debemos captar a estas como mujeres para la ciencia y muchas chicas pierden como el interés de una universidad y terminan desertando de la universidad también. Quizás, ¿cuál sería ustedes la recomendación que darían a las universidades para, por un lado, captar a estas chicas que les gusta, a estas mujeres que les gusta la ciencia, pero también que se mantengan en un ambiente que también es súper machista? Yo al menos tengo dos. Una que tiene que ver con las profesoras, ¿no es cierto? Que también estos modelos de rol que hablábamos ahí en la presentación, que también hayan profesoras y mostrar a estas profesoras qué cosas hacen, que puedan interactuar más con las alumnas, incluso tomarlas estas profesoras como mentoras de esas alumnas, es importante, como un acompañamiento un poquito más individualizado. Yo creo que es interesante. Hay universidades, bueno, mi marido, sin ir más lejos, trabaja en una universidad muy de ingeniería, ¿no es cierto? Y que sin embargo cada vez más hay más académicas mujeres y por lo tanto hay que, ¿no es cierto?, tomarlas y hacer que establezcan vínculos más cercanos y que muestren sus áreas de investigación y lo que están haciendo. Eso por una parte. Y otro, yo creo que también es la forma en que cómo se están aproximando las chicas con estas características o intereses a las carreras. Muchas veces hay desconocimiento, eso es punto uno. No tienen ni idea qué es una ingeniería en... No voy a poner apellido, pero no saben ni que está en el mercado, eso por una parte. Y por otro lado, sabemos que hay una necesidad en las mujeres, ¿no es cierto?, de la contribución social que es más fuerte y más potente. Entonces, cómo esas carreras también se presentan y muestran cómo se puede contribuir, porque yo creo que todas las carreras de la ingeniería maduras pueden contribuir y contribuyen enormemente, ¿no es cierto?, al bien común, a la sociedad, al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces también es cómo se vincula, cómo vendo, entre comillas, esas carreras de forma que las chicas, ¿no es cierto?, pueden ver cómo son, porque hay mucha fantasía también en torno a las carreras, ¿no es cierto?, que y campuses, ¿no es cierto?, uno escucha que acá, que allá, entonces hay que romper, desmitificar un poco lo que ocurre. Oye, quiero comentarle un comentario que salió yo quisiera acá. agregar algo vinculado a la propia institución universitaria. Sí. Dale, Leo. Sí. Parece que está medio desfasado. Sí. Yo quería decir que también la institución universitaria tiene que cambiar porque en general las universidades son tremendamente también estereotipadas en muchos casos y la mayoría de los cargos también de responsabilidad uno ve que son hombres, entonces también las mismas universidades hoy día están tratando, ¿no es cierto?, de cambiar, de tener políticas de género que antes no tenían, y evidentemente eso también va a ir permeando posteriormente la docencia. Entonces yo creo que estamos en un proceso de cambio, esto es un cambio cultural importante que implica cuestionarse todos estos estereotipos de los que hablábamos, todas las concepciones que hemos ido construyendo, porque estos estereotipos se aprenden, se refuerzan, ¿no es cierto?, se internalizan en la cotidianidad. Y hoy día todavía estamos muy en lo superficial discutiendo sobre este tema. Nos falta, ¿no es cierto?, de verdad revisar nuestras propias creencias porque seguimos siendo una sociedad muy estereotipada y lo muestran las últimas encuestas que han salido. Sí. Por ejemplo, este Foro Ciudadano 2020 que acaba de salir muestra que todavía, ¿no es cierto?, está sumamente arraigado en nuestra cultura los estereotipos de género. Perfecto. Gracias, Leo. Mire, para ir cerrando, porque ya se está acabando el tiempo, no me quiero ir sin antes poner este comentario y una pregunta que hace una de las personas que nos está viendo, que es Cami Barra. Dice: me sentí muy identificada con lo que escribieron en su tremendo estudio. Hasta el día de hoy presento varios de los desafíos en el ámbito laboral y personal. Siendo adulta, siento que tengo que trabajar en ello. Estimadas, ¿dónde recomiendan poder recibir apoyo para una mujer adulta con posible alta capacidad? Muchas gracias por su tremenda investigación. Un abrazo. ¿Qué le pueden decir a Camila? Sí, no es fácil porque las noticias en ese sentido no son tan positivas. Tan alentadoras que sea. No, sí, pero, o sea, si quieres recibir apoyo en cuanto a identificación, por ejemplo, eso sí los hay. Afortunadamente, hay psicólogas que se están dedicando a ese tema, ¿no es cierto?, a poder aportar y ayudar en cuáles son las fortalezas, en identificar estas posibles altas capacidades, como dice Cami. Pero en cuanto así como apoyos concretos más académico-intelectuales, es muy difícil, yo diría, claro.
que se abran espacios, yo creo que hay que buscarlos más que nada probablemente, así como existe el enriquecimiento a nivel escolar, también uno puede hacer sus propios caminos de enriquecimiento, yo creo, a nivel más adulto, juntarse, ¿no es cierto?, a través de redes sociales, por ejemplo, con otras personas con estas características. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que hay muchos que han no sé, egresados de los programas, por ejemplo, etcétera, ver qué está haciendo otra gente. Yo sabía por lo menos que a nivel de enseñanza media hay mucho intercambio a través de redes sociales, hay muchos grupos de personas con alta capacidad y que son muy útiles, porque comparten sus penas, porque comparten sus gustos, sus preocupaciones, y yo creo que puede ser un gran aliado a la hora de, al menos, contención. Perfecto. No sé si alguna otra quiere comentar, darle una respuesta, ¿no? No. ¿No? Ya. Oye, entonces, no sé si... Está como mi audio está parece. retrasado, parece que es la conexión que no es muy buena, perdón. No, yo quería reforzar lo que había dicho María Paz, que la verdad no tenemos muchas instancias y sabemos que hay muchas personas adultas con altas capacidades que se han sentido siempre distintas, que se han sentido que no han encajado en distintos lugares, y que buscan respuestas, ¿no? Y lamentablemente hoy día no hay como instancias específicas que puedan como apoyar en eso, sí, como la identificación, eso uno lo puede hacer, podría y acudir a estos espacios que se están abriendo, pero claro, de verdad nos falta, pero yo creo que ahí hay que seguir organizándose. Por lo menos hoy día en Chile está empezando a generarse una fundación de padres de altas capacidades, que se llama ASI, ¿cierto? Altas Capacidades Intelectuales Chile. Tienen una página de Facebook ellos. Claro, su foco está en los niños, pero desde ahí también se pueden generar otros espacios para personas adultas también. Claro. Oye, estamos ya en los tiempos, ahí dejo un comentario también para que lo podamos revisar. Quería agradecerle a las tres por haber recibido esta invitación y participar, compartiendo su investigación, hablar de un tema que es sumamente importante. Nos queda mucho por trabajar, nos queda mucho también a nuestras instituciones, a nosotros como adultos, como académicos, de ir rompiendo estos como mitos, estos estereotipos, y finalmente aportar a que tengamos más mujeres en ciencia, que esto es un beneficio para todos, no solamente para ellas, sino también para nosotros como sociedad, para nosotros como país. Y también hacemos personas felices, también es muy importante en este tema educativo. Así que, un gran abrazo, María Paz, María Leonor, María Navarro. Gracias por recibir esta invitación. Y a las personas que están viendo, bueno, cualquier contacto, cosa, nos mandan un mensaje, nosotros y ellas en el live quedaron sus correos y eso. Así que extenderle un abrazo, muchas gracias por la disposición y que tengan todos un muy buen fin de semana. Cuídense harto. No sé si ustedes están con pandemia todavía, pero nosotros ya salimos de fase 2, así que estamos ahí bien como cuidados. Así que eso, ¿ya? Excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muy interesante. Ya. Sí, muy interesante. Gracias. Que estén bien, cuídense, y a las personas que lo están viendo en Facebook, muchas gracias por vernos, y como les dije, el live va a quedar grabado. Hasta luego y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao, gracias.